A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Hoy es 28 de abril del año 2023 y estamos ya conectados a todo el Perú. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras con el carisma dominico en nuestra patria. También nos unimos con Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Rampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radioactiva, Huanta Radio Continental y canales de televisión, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV, también transmitiendo plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos listos para empezar el programa, muy preocupados por la crisis humanitaria que existe en la frontera de nuestro país y Chile. Es muy lamentable, hay muchos niños, hay bebés, hay adultos mayores, hay personas, hay madres gestantes también. O sea, es tremenda la situación y a nivel político, a nivel diplomático, las cosas se han puesto tensas. Ambos países han llamado a sus embajadores, han presentado cartas de protesta. Todo se está haciendo, pero ya son 15 días y estas personas están en medio del desierto. Es un poquito más de humanidad, habría que pedir más y una solución pronta. Son seres humanos los que están allí. No podemos deshumanizarnos tanto. El ministro del Interior ha dicho que se está estudiando, está trabajando para hacer un corredor humanitario y hoy día llega a la frontera también 300 efectivos de las fuerzas militares del Perú para reforzar nuestra frontera. Hay haitianos, hay venezolanos, hay colombianos, hay de varias nacionalidades, ¿no? Y ayer ha habido momentos muy tensos donde han tratado de ingresar a nuestra patria por las pampas. Están viviendo de verdad, es muy penoso, es muy triste. Yo creo que ambos presidentes tienen que juntarse para encontrar una salida y rápida. Son seres humanos, esto no hay que perder de vista. Así es que esto tendría que resolverse lo más pronto posible, ¿no? El señor primer ministro, el señor Alberto Otárola, ayer ha dicho que el presidente Boric resuelva sus problemas y que no nos los envíe para acá. No es una solución esa, ¿verdad? Ya el problema está generado, ya no podemos retroceder, hay que encontrar una solución por esos bebés, por esos niños, por todas esas personas, ¿verdad? Y ojalá que sea lo más pronto posible. Rosa María nos cuenta todo lo que ha pasado ayer en la parte diplomática y sobre todo la parte humana. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestro programa A Pensar Más, a todos los que nos escuchan en el Perú y en el mundo. Efectivamente, Abel ha planteado bien los temas, pero antes tenemos que cumplir con los auspiciadores. Y vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. También Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar.
Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o al 914-749-057. Usted también puede ayudar al sostenimiento de la radio a través de las billeteras electrónicas que están disponibles en el Perú. Ya PayPal puede hacerlo simplemente capturando el QR que aparece en pantalla en este momento y hace una donación a Radio Santa Rosa. Y también, si no tiene billetera electrónica, si es uno de nuestros miles de oyentes peruanos regados en el mundo entero, lo puede hacer a través del sistema PayPal, es muy sencillo, con cualquier tarjeta de crédito. Como ustedes saben, Radio Santa Rosa es una asociación civil sin fines de lucro que pertenece a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que también es una asociación civil sin fines de lucro. Sus contribuciones irán a la radio, por si acaso, no a mí. Así como nuestros auspiciadores son auspiciadores de la radio, no míos. Muy bien. Tengo un poco de ruido, Abel, que se está filtrando, pero espero que puedan tomar alguna decisión ahí en el switcher para que no se filtre más. Y vamos a lo que Abel les está contando. La situación en la frontera es ahora sí crítica. Es crítica hace más de un mes, pero en los últimos 15 días las cosas han ido empeorando. Hay una cantidad de personas, se calculan que unos 8.000 personas, que están entre Arica y Tacna en distintos puntos, algunos en medio del desierto, tratando de pasar de Chile hacia el Perú. Y ustedes dicen, pero igual que yo, ¿no? ¿Por qué quieren venir al Perú? ¿Son nacionales chilenos? No. Algunos sí tienen residencia chilena, eso es lo más increíble de todo. Pero la gran mayoría son gente indocumentada en el sentido de que no puede acreditar su permanencia legal en Chile. ¿Qué ha pasado en Chile en los últimos meses y semanas? La posición antimigratoria ha ido escalando. Y hace unas semanas, el asesinato de un carabinero en la frontera ha hecho que las normas sean mucho más rígidas. A raíz de ese incidente, Chile decidió militarizar la frontera que tiene con Bolivia para impedir esos pasos clandestinos y luego militarizó la frontera que tiene con el Perú. Para nosotros, el problema más grave se hizo evidente el domingo pasado cuando en un reportaje de Cuarto Poder se dio cuenta de que militares o policías chilenos, carabineros, instaban a los que caminaban a salir por plazos clandestinos evadiendo a la policía peruana. Y eso está grabado. El Ministerio de Defensa e Interior también han prometido una investigación. Pero ayer las cosas escalaron por varias razones. La primera, un grupo de caminantes harto comenzó a correr a través de la Pampa. Si ustedes conocen la zona, estamos hablando de un desierto donde de noche hace mucho frío y de día hace mucho calor. Y estamos hablando de familias enteras con niños incluso de brazos. Hay personas enfermas. Ayer, por razones humanitarias, se ha dejado pasar a una madre y a una niña con epilepsia y autismo, que estaba totalmente desatendida. Hay bebés muy chiquitos. Y es lo que me lleva a pensar y nos debería llevar a pensar a todos. ¿En qué situación de desesperación tienes que estar para agarrar un bebé recién nacido y cruzar un desierto? Y creo que si nos ponemos en los zapatos de los migrantes y tratamos de entender en qué situación de desesperación están, podremos tener un trato más humanitario de lo que está pasando. Piense usted, ¿en qué grado de desesperación tienes que estar
Para cruzar una frontera, ayer pedían insulina con un niño diabético, arriesgando tu vida, la de tus hijos, todo. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué están en ese grado de desesperación en Chile? ¿Qué está pasando en Chile que arroje a la gente al desierto? Hay varios factores. Algunos señalan falta de trabajo, otros señalan hostilidad permanente de la policía chilena, otros señalan que han venido trabajando ya algunos años de manera informal, pero que los trabajos no les permiten ahorrar absolutamente nada y que sus planes de retorno ya son imposibles porque no han podido ahorrar. Y así, pero también una mayor represión en Chile. Un país que se supone está en este momento presidido por un hombre que viene de la izquierda, que se supone que tiene más corazón para estas cosas. Pues parece que no hay mucho. Y reitero, entre los que están en la línea de la Concordia, los que están en Arica, los que están esperando para pasar, los que se ocultan y los que ya pasaron, porque algunos clandestinamente ya están en Tacna, sin un centavo para moverse más allá de Tacna, y ese es el problema de Tacna en este momento, estamos hablando de una crisis de unas 8.000 personas. El alcalde de Tacna está desesperado porque las personas que han logrado pasar y que no tienen ni un centavo, tratan de recolectar dinero en Tacna. Quieren limpiar lunas, se ofrecen como trabajadores, quieren limpiar casas, pero también quieren robar, lamentablemente. Y además hay un problema de vivienda. Están acampando en un parque muy cerca de una de las parroquias donde se reparte alimento para estas personas. Entonces, Tacna en este momento tiene un problema de seguridad por grupos de personas que han logrado pasar, pero no tienen un centavo para seguir adelante. Y estamos hablando de la compra de pasajes de bus a Lima, que es básicamente lo que la mayoría declaran querer. Quieren llegar a Lima porque en Lima hay trabajo y porque en Lima no los tratan tan mal, porque tienen parientes y amigos, como los tratan en Chile o en el trayecto. Hay que entender que el Perú tiene 1,5 millones de venezolanos. Yo decía 1 millón ayer, pero no, me corregí, es 1,5 millones, de los cuales 300.000 son personas que han entrado de manera clandestina. No han pasado por un paso regular, su ingreso no está registrado en el Perú. 300.000 venezolanos. Además está el problema de los haitianos. Los haitianos están viajando en grupos familiares. Los haitianos, según un reporte de la corresponsal de la República en Tacna, muchísimos son residentes chilenos y han vivido ya algunos años en Chile, pero no tienen ninguna posibilidad de ahorro. Y lo que quieren es ir a Estados Unidos, un país que no les va a dar, por supuesto, las visas si están en la línea de la Concordia, ¿no es cierto? Tienen que llegar a Lima, tienen que llegar a algún lugar a donde puedan ser clasificados e intentar una visa a los Estados Unidos. Y además hay algunos cuantos vietnamitas, que es algo muy extraño también, que aparentemente también quieren llegar a los Estados Unidos. Entonces, el Perú tiene un problema grave, porque estamos hablando de ciudadanos que no son chilenos, algunos residentes, pero la mayoría no, que están siendo empujados a la frontera. Una frontera cuidada, porque se ha reforzado ayer con mayor dotación policial. El mismo ministro del Interior ha viajado a Tacna, el ministro de Defensa está también en la zona, viendo cómo controlan. Pero, miren, cuando 8.000 personas logran pasar un paso, detrás de ella vienen 100.000. Eso lo sabemos perfectamente. No puedes detener las mareas humanas. Es como tratar de detener las mareas del mar. Entonces tienes que regular. Lo que ha hecho el gobierno es correcto. Ayer se ha emitido un decreto supremo, que entra en vigencia hoy, que le da facilidades a todos los que ya están dentro del Perú, para que regularicen su situación sin pagar las multas. Los que tenían, hay varias categorías. Los que entraron legalmente y se han vencido su permiso, esa es una categoría. Los que
entraron legalmente, no se les ha vencido su permiso, pero está próximo a vencerse. Los que entraron ilegalmente y no tienen nada y necesitan un permiso temporal de trabajo. Eso es lo que te dan ahora en el Perú. Para todos ellos que están dentro del Perú, se están ofreciendo soluciones. Pero, hay que decir que eso no alcanza a los que están fuera del Perú. Primero tienes que entrar. Pero para entrar te piden que exhibas algún nivel de documentación. Y muchos de ellos no las tienen. Y luego, claro, nadie tiene rayos X para saber quién es delincuente, pero con las huellas se tiene que establecer la identidad de las personas. Eso implica un trabajo de clasificación, un trabajo que tiene que hacerse en el punto de recibo. Bueno, usted no tiene ningún papel, usted pide asilo o usted quiere ser refugiado. Muy bien, tenemos que examinar sus antecedentes. Y luego tenemos el remanente. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que simplemente no pueden entrar porque representan una amenaza a la seguridad del Perú? Ayer el alcalde de Tacna, indignado, calificó al presidente Boric de irresponsable e innombrable. Y eso causó la protesta del gobierno chileno, que ha llamado en consulta al embajador peruano. Por su parte, la embajada de Perú también ha llamado al embajador chileno en el Perú, perdón, la Cancillería del Perú ha llamado al embajador chileno en el Perú a pedirles informes sobre la situación. Porque no es una situación generada por el Perú, es una situación generada por Chile. El ministro Tarola fue poco diplomático y prácticamente dijo que no nos empujen a la gente acá. Pero es un asunto más complicado que ese. Pero sí dijo que no es un asunto solo de Perú y Chile, que se tienen que involucrar, en primer lugar, los países de los cuales son nacionales estas personas. Venezuela tiene una tragedia, tiene más de 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Y eso es una tragedia. El Perú ya ha recibido, Colombia es el país que más ha recibido venezolanos, pero Perú ya ha recibido 1,5 millones de venezolanos. Chile apenas llega al 500,000. Tenemos un problema humanitario urgente que atender. Pero el Perú tiene que hacer las cosas con cuidado. Si tú abres la frontera sin mayor clasificación, y eso ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo, entra de todo. Niños, ancianos, gente con discapacidad, mujeres solas, gente enferma y también el tren de Aragua. Entonces tienes que tener un mínimo de clasificación para establecer de qué estamos hablando. Y por su parte también tiene que estar Interpol, que ya tiene fichas y antecedentes de muchos delincuentes prontuariados que están con la modalidad de saltar de país en país. No es verdad que todos los migrantes son criminales, por el amor de Dios. Hay 3 millones de peruanos que viven en el exterior. Hoy día hay una columna en La República de René Gastelumendi que recuerda crónicas de él hechas en Buenos Aires sobre el desprecio de los argentinos contra los peruanos que efectivamente estaban involucrados en situaciones delictivas. Entonces, la migración es muy desafiante, no solo para el migrante, sino para el país receptor. Y hay que estar a la altura de ese desafío. Bienvenidos todos en el Perú, los que vienen a trabajar, obviamente. Y sabiendo que, además, reitero, el Perú es un exportador de peruanos. 3 millones de peruanos viviendo fuera del Perú. Y exportamos peruanos desde los 80. El año pasado, el anteaño, con la llegada de Castillo al poder y el temor de pérdidas de empleo, miles de peruanos también salieron. Salimos al primer mundo, salimos a Europa, salimos a Estados Unidos, y muchas veces de manera ilegal. Entonces,
No podemos despreciar a nadie por tratar de salvar su vida y la de su familia. Y volvemos al principio. ¿Qué tan grave tiene que ser la cosa para que estés dispuesto a atravesar un desierto con un niño recién nacido en tus brazos? Tiene que ser grave. Tiene que ser espantoso lo que estás viviendo. No puedes hacer una apuesta tan ciega, si no tienes un plan. El plan de la mayoría es llegar a Lima, donde hay redes de parientes, redes de contactos, y porque pese a todo lo que se diga, lo que demuestra esto es que en el Perú se vive mucho mejor que en Chile, desde el punto de vista de un migrante, ciertamente. Y bueno, la situación con Chile es tensa y a nivel diplomático es tensa. La ministra del Interior ha tenido palabras duras contra el Perú el día de ayer, y duras contra la migración también, lo cual, reitero, llama la atención en un gobierno que es de izquierda, llama muchísimo la atención, pero entiendo que satisface también a su audiencia local, que también es, hay que decirlo, bastante xenofóbica. Los peruanos han gozado durante años, ¿no es cierto?, del desprecio de la sociedad chilena, en numerosas formas, además, porque no hay una migración chilena en el Perú, pero sí hay una migración peruana en Chile. Hay 250.000 peruanos viviendo en Chile. Si a eso le suman 500.000 de venezolanos, bueno, así están las cosas. Es un problema más grande y más complejo, pero que la situación de puntual de Tacna tiene que atenderse. Ayer Jonathan Castro decía algo que es verdad. Chile no los quiere, Perú no los quiere. Ya, ¿y qué hacen? Saltan al mar. O sea, no existen. Se quedan parados ahí en la línea de la Concordia, esperando que los dejen pasar aquí o allá. No hay baños, no hay agua, no hay techo, improvisan con unas telas, una sombra, en medio de un desierto, donde no hay nada. ¿Quieren que se lancen al mar? Tienes que encontrar una solución. Si el gobierno peruano, después de una clasificación, establece que estas personas sí pueden entrar al Perú, y estas personas no quieren quedarse en Tacna, y Tacna no quiere que se queden tampoco porque no tiene cómo absorber esa mano de obra, hay que establecer una ruta de llegada a Lima. Y eso se llama un corredor humanitario. Con 20 buses que van de Tacna a Lima, y en Lima estas personas son recibidas por parientes y amigos en la ciudad de Lima. Es la única forma. Vamos a ver qué sucede. Pero también, con cariño para Chile, hay que decirles que no pueden empujar a la gente a la desesperación. Acá no. Ah, qué fácil. ¿Y por qué acá sí? Tampoco son peruanos. Si fueran peruanos, no hay nada que hacer. A ver, no hay nada que discutir. Igual, si fueran chilenos, no hay nada que discutir. Son nacionales de terceros países en situación desesperada. ¿Qué vamos a hacer con eso? El Perú ya tiene una política. Está regularizando a todos los que ya están. Muy bien. Y hay que decir algo que fue bien injusto por parte de Dina Boluarte. Decir que PPK les había dado el ingreso a todos, qué barbaridad. O sea, se puso xenofóbica también. Que le bajen un poquito a la xenofobia, ¿no es cierto? Y de repente se puede lograr una situación humanitaria más concreta. Muy bien. ¿Qué más ha habido ayer? Porque no es lo único que hay, pero es en este momento lo más importante. Y ahí ustedes van a ver quién es xenofóbico y quién no. Es realmente importante. Muy bien. Eh, la frase de Otárola es más clara. Dijo que dé solución a sus problemas y que no los tire. Bien a lo macho, ¿no? No nos tires tus problemas acá. Estamos hablando de seres humanos, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Gobierno chileno ha llamado a consulta a su embajador en Lima, o sea, lo ha llevado a Chile. Y nosotros hemos pedido explicaciones al embajador de Chile en el Perú. Simultáneamente, eso sí que hay que decirlo, eh, hoy entra en vigencia todos los decretos que establecen que las
provincias de frontera en el Perú son zonas de emergencia. Ojo. Y que le entregan a las Fuerzas Armadas el control del orden interno con auxilio de la Policía Nacional. Entonces, Chile ha militarizado su frontera, el Perú ha militarizado la suya. Lo que pasa es que Chile con Perú tiene una frontera pequeña, con la que la tiene inmensa es con la Argentina, pero con Perú y con Bolivia tiene fronteras pequeñas. Nosotros hemos militarizado todas las fronteras del Perú. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Lo que sí hay es mucha más presencia policial en Tacna. Eso sí, muchísima más presencia policial en Tacna. Muy bien. ¿Qué más ha pasado, Abel, aparte de estas nuevas cosas? Bueno, el desprecio al informe de Human Rights Watch. ¿Por qué? Porque no les gusta leerme las más de 100 páginas, porque les parece muy largo. No. Miren ustedes, desde hace 2 días, el rechazo que hay en el Ejecutivo y el Legislativo tiene la misma línea argumental. Human Rights Watch es una ONG extranjera. Eso es todo lo que pueden decir. Pero sobre el contenido del informe, ni una palabra, y así lo ha dicho el director César Muñoz. Nosotros vamos a hablar de ese tema en este programa también. Pero les adelanto esto. La señora Marta Moyano ha dicho que está de acuerdo con la presidenta, que eso es una ONG extranjera. Es lo único que saben decir, ONG extranjera. Oye, están explicándote en esa documentación lo mismo que estamos explicando en el Perú desde la prensa peruana desde hace 3 meses. No puedes matar. ¿Qué parte no entienden? El universo entero te lo dice. Ayer ha habido un comunicado de los diputados de la Unión Europea instando al gobierno peruano que pare de matar. El terror de la militarización de esta frontera es que comiencen a agarrar a tiros a la gente. Porque esa es la política de este gobierno. Estamos hablando de un gobierno que no tiene ningún problema en agarrar a tiros a población civil. Porque ese es el antecedente. Si yo fuera migrante estaría aterrorizado. Porque de un lado me persiguen para dispararme los chilenos y del otro lado me reciben los militares empoderados por Dina Boluarte en Ayacucho, ¿no es cierto? La policía empoderada en Juliaca, esa misma policía, esos mismos militares me reciben. El informe de Human Rights Watch es consistente con todos los informes de la prensa peruana y ahonda más. Y es el antecedente, créanme, del informe que va a venir de la Organización de Estados Americanos. ¿Y la OEA qué cosa es? ¿La injerencia extranjera? ¿Qué cosa es el Alto Comisionado de Naciones Unidas? ¿La injerencia extranjera? Pero esas cosas decían en la época del gobierno de Fernando Belaúnde, de Alan García y de incluso de Alberto Fujimori respecto de todos los informes que se hacían sobre las violaciones de derechos humanos en el Perú. ONGs extranjeras. Hace años que no escuchaba el término. Años que no escuchaba el término. Es una vergüenza. Porque lo que dice el informe es cierto. Cuando tú tienes 49 personas muertas por proyectil de un arma de fuego de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en unas 6 semanas de protesta, tienes una masacre para cualquier estándar en cualquier lugar del mundo. Acá pasa colado. Acá no pasa nada. Y todavía la presidenta, el presidente del Congreso, la vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, lo único que repiten es ONG extranjera. Lo único que saben decir, es una ONG extranjera. Oiga, señor, y lo que está pidiendo Human Rights Watch como primera conclusión es lo mismo que venimos pidiendo hace meses, una investigación independiente. Que a estas alturas, esa investigación independiente ya tiene todo el trabajo hecho. Y que la Fiscalía procese
a los responsables, que es lo único que se va a repetir de la Boluarte, que las responsabilidades son individuales. No, señora, no son individuales cuando tú recibes órdenes y las ejecutas, porque ahí sí el que te dio la orden se va contigo también. Y el problema es que estas matanzas han sido sistemáticas en diferentes fechas, por largas horas y contra la misma población civil. Lo que pasa en Ayacucho es idéntico a lo que pasa en Juliaca. Lo único que cambia es el perpetrador. Pasa de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Eso es lo único que cambia. Nada más. Human Rights Watch ha podido comprobar que la mayoría de muertes corresponden a personas que eran o transeúntes o observadores o personas que estaban ayudando a los heridos. Ni siquiera a los que se estaban manifestando contra el gobierno. Y por la forma en la que se ha impactado en los cuerpos, parte superior, el ataque es indiscriminado. Disparas a matar a lo que se mueva. Eso viola todas las normas peruanas sobre reglas de comportamiento en conflictos con población. Incluso violan las normas de guerra, por si acaso, porque no hay amenaza real y inminente a la vida de la persona, que es el estándar de nuestra legislación, ni siquiera extranjera, de la nuestra. Y yo les he explicado esto, ya los he aburrido de explicárselos, creo que desde enero, con el consiguiente insulto constitucionario que tenemos en este programa de trolls que entran a defenderlo y a defender. Muy bien, vamos a seguir hablando de esto, pero tenemos que ir a una pausa. Mientras tanto, el Congreso se puso regalón y nos ha regalado un feriado. El 7 de junio en el Perú, día de la batalla de Arica. Uno de los capítulos más tristes de la historia del Perú va a ser feriado. Porque ya tenemos el 8 de octubre, que es el capítulo más triste de la historia del Perú. El combate de Angamos. Heroico, sí, por supuesto. Digno, por supuesto. Pero triste. Ahora tenemos que celebrar Arica. ¿Qué no celebramos? Algún hecho en el cual el Perú haya ganado. Digo yo, además de los feriados religiosos. ¿No tenemos acaso algunos triunfos? ¿O no? Vamos a la pausa y volvemos. Ya veremos cuánto le cuesta el feriado a la productividad nacional. Pero vamos a la pausa y regresamos. Así, Rosa María, solamente permíteme recordar a nuestra audiencia, si están cansados de perder horas en gestión de sus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web contraperuglobal.com o llama al 914 74 90 57. Contanet. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con nuestra invitada. Adelante, Rosa María. Efectivamente, estamos con la señora Tamara Tarasiuk. Ella es directora en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch. Ella se encuentra en Montevideo, en Uruguay, y desde ahí nos atiende, así que estamos muy agradecidos de que tome unos minutos esta mañana para estar con nosotros. Señora, muchísimas gracias por atendernos y quería empezar por la metodología del informe, porque es importante aclararle a las autoridades peruanas que esto no solo es una ONG extranjera, como se ha dicho ayer, sino que hay toda una investigación detrás. ¿Cómo han elaborado este informe? Buen día, Rosa María, y muchas gracias por el espacio. Efectivamente nos han dicho que somos una ONG. A mí, yo se lo tomo como un dato de la realidad, no como un insulto. Pero te cuento un poco la metodología que es la base de nuestras conclusiones y de este informe que tiene casi 120 páginas. Esto es sobre la base de una investigación que fue hecha en el terreno por un equipo de Human Rights Watch en enero y febrero de este año,
hemos visitado múltiples localidades en el país, hemos hecho más de 140 entrevistas a víctimas, familiares, testigos, nos reunimos con autoridades y además hemos revisado más de 37 horas de video, más de 660 imágenes, todo debidamente corroborado para verificar los testimonios que recibimos y además analizamos documentación, autopsias, informes. Entonces, estas conclusiones se basan no en lo que nos dijo alguien, sino en datos concretos que pudimos verificar con una amplia gama de fuentes de información. Y además que son, por lo que yo he leído completo, consistentes con las investigaciones que se han hecho por el periodismo de investigación peruano. Como usted sabe, varios medios en el Perú han georreferenciado la actuación de la fuerza policial y la fuerza armada con videos, fotografías y testimonios también, y también con, las autopsias. Y la posición de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en localidades como Ayacucho y Juliaca está plenamente documentada y es absolutamente consistente con lo que ustedes han hecho. El término ejecución extrajudicial es un término muy duro porque nosotros que hemos pasado por un periodo de violencia política muy largo, asumimos la ejecución extrajudicial como una persona que está bajo la custodia de alguien y es ejecutado durante esa custodia. Sin embargo, acá lo que vemos es que los términos de enfrentamiento en abierta violación de la ley incluyen que las personas mueran en este enfrentamiento. No hay una diferencia entre uno y otro y es bueno aclararla porque a veces el lenguaje confunde. Sí, por supuesto que los hechos que hemos documentado son consistentes con excelente trabajo de periodismo de investigación que se ha hecho en el Perú, y lo que hacemos en este informe es construir sobre la base de eso para llegar a este tipo de conclusiones legales. ¿Qué significa esto en relación a la responsabilidad estatal? Y hemos concluido en este informe que en estos casos se constituirían ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. Y eso es porque en el derecho internacional esto ocurre cuando son hechos cometidos por agentes estatales, son hechos deliberados y sin garantía judicial. Lo que encontramos en la investigación es que de las 49 muertes de transeúntes o manifestantes, al menos 39 fue por disparos de arma de fuego. Hemos encontrado evidencias de que estos disparos fueron a la cabeza, al torso, a la espalda de estos individuos. Hemos encontrado casos por 5 casos más donde fueron consecuencias de disparo de perdigones por escopetas. Entonces estamos hablando de un uso indiscriminado y totalmente desproporcionado, porque hubo incidentes de violencia que deben ser también debidamente investigados, pero las protestas fueron mayormente pacíficas y la respuesta con este tipo de disparos ha sido absolutamente brutal y desproporcionada, y eso va en contra de los estándares internacionales. Y otro punto que creo que es importante, lo mencionabas inicialmente en tu editorial, es que estos no son hechos aislados de agentes insubordinados. Esto ha ocurrido en distintos lugares del país, por las mismas fuerzas de seguridad, a lo largo de un periodo de tiempo que hace que esto sea un asunto de responsabilidad estatal. No solo de quienes disparan, que tienen que ser debidamente investigados, sino que tiene que haber una investigación exhaustiva, por supuesto con debido proceso, pero de aquellas personas en los más altos niveles del poder que sabían o debían saber lo que estaba ocurriendo y que no hicieron lo que correspondía y lo que debían hacer para frenarlas y para investigarlas adecuadamente. Y las graves deficiencias de las investigaciones es otro elemento que hemos documentado en este informe. Ahora, vamos a ir a las conclusiones en algún momento, pero primero yo quería hablar de las víctimas, porque ustedes han documentado algunas cosas nuevas, que es, por ejemplo, el maltrato a los heridos. Nosotros en el Perú nos hemos concentrado mucho en los moribundos o en los ya fallecidos y en sus familiares, porque claro, la vida va siempre primero, pero la salud sigue detrás. Y el maltrato a los familiares abren con el testimonio de una mujer que rescata a su esposo en un hospital y ella va relatando lo que las fuerzas de seguridad le van diciendo. Primero, que se muera en el hospital,
y segundo, que no lo van a llevar a Lima, que se joda. Esto ha sido también consistente, esto es un relato en Ayacucho, pero han encontrado el mismo relato en distintos lugares, es que el Estado peruano se negó a atender a los heridos o a darle alguna calidad a esa atención. Creo que hay que investigar seriamente cuál ha sido la respuesta del Estado en distintos niveles, ¿no? Y esta que mencionas es particularmente cruel, porque cuando una persona está necesitando servicios de salud con riesgo a su vida o a daños irreparables, las autoridades tienen la obligación de proveer ese tipo de salud y como mínimo de no imponer obstáculos para que accedan a esa respuesta sanitaria. Entonces creo que esto es un elemento más de este combo de acciones por parte del Estado que deberían haber sido otras para poder prevenir y frenar este tipo de abusos. En el caso del asesinato del policía, ustedes colocan en el informe que las circunstancias no han sido esclarecidas y en efecto, en toda la investigación, se señala que nadie ha sido detenido con armas de fuego. Y eso es bien importante. No hay detenidos por armas de fuego y la policía no tiene ningún herido por arma de fuego. Es decir, las manifestantes tienen piedras, tienen palos, tienen fuegos artificiales, pero no tienen armas de fuego. Hay una, digamos, desproporción absoluta entre quien tiene un arma de fuego y quien tiene una piedra. Pero en esto, al final queda la duda de cómo murió este policía, porque hay que decirlo, ha sido utilizado sistemáticamente para estigmatizar a los que protestan. Ven, ellos asesinan policías y por lo tanto merecen morir. Y resulta que después nos hemos enterado que el policía muere de una pedrada, que muere a manos de una persona que era ex policía también, que dejan escapar al otro, que se suponía que habían tres, resulta que eran dos, y uno escapa protegido por la misma multitud. ¿Qué han podido averiguar de este incidente que en el Perú ha sido, reitero, muy utilizado para estigmatizar la protesta? Sí, yo creo que es importante lo que dices de que las autoridades no han presentado información clara sobre manifestantes con armas de fuego. De hecho, nosotros en la revisión exhaustiva de estas 37 horas de video no hay ninguna imagen donde pudiésemos corroborar esto, que había gente con armas de fuego, pero creo que todo el relato que has hecho recién lo que deja en evidencia es que hay que investigar seriamente todo. O sea, no hay duda que hubo bloqueos, que esto generó problemas de acceso a servicios sanitarios. Hay que investigar la violencia porque si se cometieron delitos tienen que ser investigados, pero con debido proceso, dentro de los parámetros del Estado de Derecho, para poder determinar quién fue responsable, ¿no? No hay manera de cerrar este episodio hay sin 11 justicia personas, por todos los hechos. hay 11 personas que han fallecido en distintas circunstancias, tratando de ir al hospital, porque los agarró un bloqueo. También tenemos 7 ciudadanos haitianos muertos de inanición, porque mueren, claro, de enfermedades respiratorias, pero en realidad es un caso gravísimo de inanición, de hambre, que es terrible. Eso pasa en la frontera con Puno. Entonces, hay otras capas de investigación que todavía faltan, pero también hay un stock de gente que resultó herida, pero que sigue siendo atendida, porque no se ha resuelto su situación de salud. Y eso es algo que destaca también el informe y que nosotros ya lo tenemos muy en el radar, ¿no? Sí, Y de hecho que es hay esta 1.300 personas heridas, ¿verdad? O sea, es un número considerable, muy incluyendo considerable, es una policías. batalla. Sí, Claro, es una batalla, tienen 1.300 personas heridas, no en claro. 6 semanas de protestas, ¿no? 1.300 personas heridas y otras personas fallecidas. Ahora, detenidos. Ustedes toman el evento de San Marcos, que es un evento, yo creo, catastrófico para la Policía Nacional, donde entran, detienen a todo el mundo, todos son inocentes, y a las 48 horas los liberan, pero con enorme maltrato. Es un acto de maltrato. Eh,
¿cuántos detenidos en razón de las protestas han podido encontrar? Es que no tenemos un número, yo no tengo un número preciso aquí del total de detenidos en el marco de las protestas, pero además parte del problema tiene que ver con que las autoridades no han podido dar un número certero de cuánta gente han detenido por verificación de identidad. O sea, el abuso de esa cláusula lleva a que, según nos dijeron las autoridades, miles de personas fueron detenidas en este contexto, en hechos que no tenían necesariamente que ver con la comisión de un delito y pueden ser retenciones totalmente arbitrarias. Entonces es muy difícil tener un número preciso de cuánta gente fue detenida. Y el caso de San Marcos es un ejemplo de eso, ¿no? De gente que fue llevada. Y además, creo que ahí también vemos un rasgo muy importante del contexto de lo que está ocurriendo, porque hubo temas de debido proceso, de falta de acceso a traducción, cuando son llevados, y acá no podemos perder de vista el contexto de marginación y de discriminación en el cual se dan estas protestas y que de alguna manera son el corazón que moviliza a mucha gente a manifestarse, ¿no? Un contexto en un país de deterioro de instituciones democráticas, de corrupción, de exclusión social de ciertas poblaciones, sobre todo en el sur del país y fuera de Lima. Entonces creo que el caso de San Marcos que tocas es como una puntita del iceberg mucho más grande Claro, de los porque problemas que vemos en el país. hay eso lo que ustedes llaman efectivamente el control de identidad, que en el Perú es que te piden el DNI y tienes que acreditar quién eres. Y la policía no puede retenerte legalmente más de 4 horas por eso. Pero Así como es. estamos en estado de emergencia, un tema que también trae acá el informe, el estado de emergencia permite, ¿no es cierto?, la detención arbitraria, sin mandato judicial y sin flagrancia. Te pueden detener. Y esto puede durar unas 48 horas. Esto ha sido una práctica habitual, es verdad. Pero lo que decíamos todos, si hay delito de disturbios, si hay delito de daños, ¿por qué no detienen a las personas y las juzgan en un debido proceso por eso? Y el punto es que hasta el momento nadie nos puede decir hoy cuántos detenidos hay por delito de disturbios y de daños. ¿Cuántos sentenciados hay? Hay un grupo en Ica de 27 que se han sido sentenciados con condena anticipada, reconocieron su culpa, salieron en libertad y tienen una prisión suspendida. Se sirvió a la justicia, tuvieron... Pero del resto del país no hay una línea. Ni la fiscalía, ni las autoridades del gobierno central nos dicen cuántos son. Porque por último, miren, sí, hemos detenido gente, tiene su proceso, ya está. Lo cual a mí me parece muy importante porque abona en la idea de, como esos barcos piratas donde dices, por si acaso no queremos prisioneros, ese es el problema. Y cuando tú Sí, gritas no queremos prisioneros, estás diciendo disparen indiscriminadamente. Si hubieran detenido por los disturbios, pero no los vemos. ¿Dónde están los detenidos por los disturbios? No sé si ustedes han podido ir un poquito más allá, no está en el informe, sobre los detenidos en los disturbios, como que personas que efectivamente han cometido hay causa probable, digamos, para hacer una investigación por delitos cometidos. no es el tema central del informe. Lo que Yo lo sé. resaltaría en ese tema es que creo que si no hay debido proceso y no hay investigaciones serias, es muy difícil salir adelante, ¿no? Creo que es importante tener una investigación clara. Como decíamos antes, o sea, hubo incidentes de violencia, todos los delitos deben ser investigados, pero de ninguna manera eso justifica la respuesta excesiva que hubo por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces también necesitamos avanzar en investigaciones serias, confiables, creíbles sobre los incidentes, y el récord de la Fiscalía en este sentido no ha sido bueno. Entonces Ahí vamos. hay Ahora que... vamos a las investigaciones de los fallecidos. Ustedes encuentran cosas que nosotros las sabíamos, pero no hay cuidado de la escena del crimen, no se hacen las autopsias oportunamente, y a estas alturas no hay ningún imputado de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ni uno.
imputado ni uno. Cuéntenos un poco de esto, o sea, la sorpresa de ustedes de lo que fueron encontrando. No sé si diría sorpresa, creo que los hechos lo que nos muestran son graves deficiencias en las investigaciones. Hay pruebas iniciales que son fundamentales para hacer en cualquier investigación de este tipo que no se han hecho. Mencionabas preservar la escena del crimen. Hay pruebas técnicas que se realizan para saber si fueron disparadas armas de fuego y no se le hicieron esas pruebas a policías o militares. No se revisaron las cámaras de seguridad en ciertos lugares donde podían proveer evidencia, y hablabas de autopsias tardías, o sea, nosotros encontramos al menos 2 casos donde ni siquiera se hicieron autopsias antes de enterrar a la gente. Entonces creo que esta investigación es evidencia fundamental para que una investigación de este tipo avance, y justamente por eso una de las recomendaciones centrales de nuestro informe es que se avance con estas investigaciones de una manera seria, pero además que el gobierno autorice la llegada de una comisión internacional de expertos independientes que puedan contribuir a estas investigaciones para apoyar el trabajo de fiscales en el país y poder avanzar en rendición de cuentas. Eso es fundamental, porque si no hay rendición de cuentas, el mensaje es que este tipo de cosas están permitidas. Y de hecho, si nos remontamos a lo que pasó en el 2020, cuando hubo protestas, 2 muertos, 300 heridos, no han habido avances sustanciales, existe impunidad por esos hechos. Entonces, la verdad es que el precedente no es bueno. Y por eso hacemos tanto énfasis en la debilidad de estas investigaciones y en la necesidad de avanzar con investigaciones serias, y en que hace falta apoyo internacional para que cuenten con la legitimidad y la experticia necesaria para hacerlo. Claro. Ustedes recomiendan una investigación internacional, recomiendan una reforma de la policía, que es algo que pedimos los peruanos hace muchísimos años. Y por supuesto también una reforma, a ver, que se encaren las investigaciones en el Ministerio Público de una forma diferente. O sea, por lo menos esas 3 primeras recomendaciones y conclusiones son importantísimas para nosotros, porque eso es exactamente lo que estamos viendo. Ahora, yo sé que tiene una cita urgente, pero no puedo dejar de mencionar, antes de empezar lo decía, la reacción minimizante de las autoridades peruanas, tanto la presidenta de la República como el presidente del Congreso, como la primera vicepresidenta del Congreso, han señalado que este es un informe de una ONG extranjera. No han dicho nada más sobre su contenido, lo cual indica que no lo han leído, lo cual es muy probable. En serio, de verdad. O sea, leer ya es una cosa más complicada en el caso de los políticos peruanos, pero sobre todo que no quieren hablar del tema, que eso es más grave. No quieren hablar más del tema. ¿Qué Yo creo que legales pueden haber internacionales frente a gobernantes que se niegan a asumir responsabilidad? Mire, yo creo que lo que mencionas de minimizar los abusos es importantísimo. O sea, realmente tenemos que entender que la responsabilidad del Estado es hacer frente a la evidencia de abusos cuando se cometen. Ya desde diciembre se conocía que estos hechos estaban ocurriendo y las autoridades lo negaron, felicitaron a quienes estaban participando de estas medidas. El ministro de Defensa fue promovido. Se acusó a los manifestantes de terroristas. Esa no es la respuesta que tiene que venir por parte de las autoridades. Y el hecho, como te decía al comienzo, que nos acusen de ONGs, yo lo tomo como un hecho descriptivo de en qué consiste nuestro trabajo. Lo que quisiera es tener una conversación en serio, no sobre el mensajero, sino sobre el mensaje. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Y además, ¿qué hacemos mirando hacia adelante para que esta situación mejore? Mencionabas, por ejemplo, el tema de la reforma policial. Esa es una deuda pendiente que tiene el Perú hace mucho tiempo. Nosotros lo recomendamos después de nuestro informe anterior, después de las protestas y la represión en el 2020, y aún estamos esperando. No hubo ciertos avances durante el gobierno del presidente Sagasti, que fue muy cortito, y quedó totalmente pendiente. Entonces ahí la conversación que tenemos que dar y que esperamos que las autoridades peruanas pongan sobre la mesa es una conversación sobre
qué van a hacer de acá para adelante para abordar los abusos, los delitos, abordar las causas estructurales de discriminación y marginación que llevaron a la gente a protestar y que es un enorme problema en el Perú, y modificar a las policías para que puedan reaccionar ante hechos de orden público dentro de los parámetros del Estado Nada, del nosotros Derecho y la democracia. hemos convivido digamos, en todo este tiempo de protestas con las protestas en Francia, que han sido multitudinarias, con disturbios tremendos, con destrucción de la propiedad pública y privada. Nunca vimos a nadie morir. La policía detenía, se los llevaba detenidos, les imputaba los crímenes que había que imputarles, y tal vez lo que la policía peruana necesite es un entrenamiento de cómo manejar problemas de orden público. Acá circuló además la versión, yo creo que fue terrible, de que tomar un aeropuerto era un acto de terrorismo, en una pésima interpretación local de tratados internacionales sobre terrorismo. Y eso justificó mediáticamente que le dispararan a la gente. Luego se probó que en Ayacucho, por ejemplo, nadie murió dentro del aeropuerto, todos murieron fuera. Entonces, ha habido también una pésima información al público, justificando y estigmatizando, como decía hace un momento, todos son terroristas, deben morir, porque si no lo matas, él te mata a ti. Y eran transeúntes, gente de la calle, así que hay un problema también de comprensión del país. Pero como dice, las fuerzas policiales pueden ser entrenadas para controlar orden público. Y finalmente, me robo un último minuto, el derecho a la protesta y el derecho a reunirse pacíficamente sin armas es un derecho universal y constitucional peruano, fundamental, que ha sido sistemáticamente restringido por las autoridades locales, entre ellas por el alcalde de Lima, y también por las autoridades del gobierno central, prohibiendo la manifestación. Y ese es un hecho bien grave, porque ha sucedido una y otra vez. Prohíben el hecho de manifestarse. Sobre esto, ¿qué pueden decir? Yo creo que el derecho a manifestarse, como dices, es un derecho fundamental al cual todos deberíamos acceder dentro de los parámetros de la ley, y las autoridades tienen derecho a ordenar las manifestaciones públicas, pero en la medida que sean legítimas y pacíficas, no pueden ser destruidas con la brutalidad con la cual abordaron este asunto las fuerzas de seguridad peruanas. Entonces creo que Han gaseado en Lima, bueno, a un manifestante lo matan justamente por dispararle una bomba lacrimógena con el cuerpo, pero han gaseado por las puras, la gente no estaba haciendo nada y la gaseaban y la gaseaban y la gaseaban. Y luego despliegues que parecía que estuviéramos en una organización fascista, ¿no? Desfiles de policías delante del Palacio de Justicia en el Perú para que todos vieran que eran muchos, que eran grandes y que eran fuertes. O sea, operaciones psicológicas, ¿no? Pero parecían, de verdad, Star Wars, una cosa así, como que las fuerzas del imperio se alineaban, ¿no? la policía tiene derecho a controlar este tipo de manifestaciones, pero dentro de criterios razonables de proporcionalidad, y eso es lo que no ocurrió en el Perú, y la consecuencia fue letal y trágica. Entonces, eso es lo que, cuando hablamos de una reforma policial, no es una cuestión teórica, ¿no? Es cómo lograr que las policías puedan hacer su trabajo sin matar gente desmedidamente, como ocurrió en el Perú, y sin cometer violaciones de derechos humanos. No es imposible, pero No no es ha sido un imposible, asunto prioritario para los gobernantes en el Perú. es evidente. Simplemente para terminar, ¿cuántos años de trabajo tiene Human Rights Watch haciendo este tipo de investigaciones? Décadas. Human Rights Watch es una organización creada en 1978, y desde entonces trabajamos sobre América Latina. Hace muchísimo tiempo que trabajamos en la región, incluyendo el Perú. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos sido escrupulosos en la hora porque tiene a las 9 en punto que retirarse a una reunión. Gracias a la señora Tamara por haber estado con nosotros desde Montevideo, desde Uruguay, hablando del informe. Antes de pasar a otro Sí. tema, parece que algunas personas no entienden que si alguien comete un delito, tienen que tomarlo preso.
y no matar, pero dale. ¿Y qué hacemos? Y Dale no que sé lo dónde. maten, Sí, dale con que lo maten. que lo Bueno, maten. Qué discúlpeme, barbaridad. esta es una radio pastoral, ¿no es cierto? El quinto mandamiento de la ley de Dios es no matar, no matarás. Acá no promovemos el asesinato. Otros canales sí, seguramente, otros medios, ustedes pueden sentirse mucho más cómodos ahí, vayan a un lugar donde promocionen el asesinato. Nosotros no promovemos el delito, no importa quién lo cometa. Si yo agarro una piedra y lo rompo una luna, viene la policía, me detiene, ¿no es cierto? Y me llevan a un proceso por daños, ¿no? Si yo tomo una carretera, pongo mi llanta, echo gasolina, prendo fuego y me enfrento a la policía me detiene y me lleva a un proceso que tiene prisión efectiva, ojo, porque la mínima es bien alta, o sea, estás encima de 5 por interrupción de medios de comunicación. Si yo genero una situación de disturbios, me llevan presa por disturbios. Pago mi pena, cumplo mi condena, ¿ok? Eso se llama Estado de Derecho. Pero si yo rompo una luna y viene un policía o un militar y me acribilla, eso se llama ejecución fuera de proceso. ¿Ya? Eso lo aprendimos justamente de la acción criminal de Sendero Luminoso de MRTA. Eso fue lo que aprendió una generación, mi generación. Aprendió que no se mata indiscriminadamente. Aprendió que no haces un hueco en la tierra con una fosa común donde tiras a todos los que has acribillado. Eso lo aprendió mi generación y costó sangre aprenderlo. Yo espero que las generaciones nuevas también lo sepan. No se mata. Porque la vida no tiene retorno, no hay reparación. No puedes restituir. Tú puedes restituir un daño. Puedes reconstruir un edificio. Puedes cambiar una luna. No puedes resucitar un muerto. Por eso, la vida es el valor supremo. Es el primer artículo de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a la vida. Tienes derecho a estar vivo. Y miren, hemos salido de una pandemia. Hemos tenido que luchar por mantenernos vivos. ¿Y no aprendemos nada? Yo cada día creo, Abel, que son grupos muy minoritarios, de personas marginales realmente en la sociedad, las que creen que pueden matar al prójimo porque sí. Ya son personas marginales. Y esos pensamientos asesinos tienen que hacérselos ver en terapia, de verdad. Y es un tipo de psicopatía. Esa idea de tener un rifle, tener una KM y salir a matar, ¿ya? Eso ya es psicopatía. Vayan a verse. Dejen de pulular en las redes sociales, por favor, y atiéndanse. Porque pueden terminar haciéndole daño a personas inocentes de su entorno familiar o social. La vida es el bien supremo. No se mata. Y que no les vengan con el cuento que si tú estás ahí, vienen con una molotov en la mano, entonces te van a atacar. Hay 20 formas de neutralizar a una persona que tiene una piedra o una molotov en la mano que no pasan por disparar. No saben cuáles son las formas, edúquense. Edúquense, busquen videos de otros países y verán cómo la policía del planeta, sobre todo la civilizada, la que ha pasado por un entrenamiento y capacitación, contiene a un manifestante sin matarlo. La falta de profesionalismo de la Policía Nacional en estos casos que acabamos de examinar justifica su reforma, porque no saben manejar orden público o están muy mal conducidos por órdenes que no tienen validez jurídica. Tú no puedes ordenar a la gente que disparen a matar. Y lamentablemente para la Policía Nacional y para la Fuerza Armada, los muertos hablan.
sus víctimas son transeúntes, observadores o personas que estaban ayudando a heridos. Es decir, blancos fijos, porque ahí disparas a matarlos. O personas asesinadas por la espalda. Por la espalda. Ahí están los videos, los pasamos a cada rato para los ciegos, ¿ah? El chico que murió en el Cusco, Rosalino Pérez, corría, se esconde detrás de un árbol, corre y la policía lo sigue por la espalda, le mete 30 perdigones. Ahí no hay un enfrentamiento de un manifestante que viene con una piedra a pegar. No. Lo cazan con Z, van a la cacería. Eso es lo que hemos visto. Está un muchacho que sale del cementerio en Ayacucho. Su trabajo era limpiar tumbas, tenía 15 años. Sale a 80 metros, ¡pum! Se lo bajan. Eso, estamos contando lo que hemos visto. Y el gobierno sigue lavándose las manos. Que se las lave. Van a terminar todos en la Corte Interamericana. Van a terminar todos muy mal. Y sacarán ustedes este programa en 10 o 15 años, de repente yo ya no estoy en esta tierra, y decir, Rosa María, les digo que van a terminar muy mal van a terminar. Tú no puedes organizar una matanza y pensar que puedes lavarte las manos después de la matanza. Muy equivocados, pero muy equivocados. Si tú no puedes restringir el derecho de las personas a manifestarse libremente, porque eso te va a caer encima y te va a caer mal. Y ahí está la historia del Perú para demostrarlo. Ahí está la historia del Perú para demostrarlo, una y otra vez. Tremendo. ¿Por qué creen, además, que está todo el mundo tan preocupado por lo que pasa con la frontera en el Perú? Porque con estos antecedentes, en este gobierno, cuando tú no le gustas al gobierno, te mete bala. Entonces, la gente que corre por la Pampa, efectivamente, está entrando ilegalmente al Perú. ¿Tenemos que fusilarla? No. No. Pero ayer han habido disparos al aire. Felizmente no ha fallecido nadie en la frontera, gracias a Dios. Pero esto está muy mal manejado por una policía que no sabe contener población civil, sino que ha sido instruida para tirar a matar. Nuestra preocupación en este momento es que la policía peruana no comience a tirar a matar, porque esa es su costumbre. Eso es lo que hemos visto diciembre y enero y febrero. Marzo bajó completamente. Pero estos incidentes en la frontera pueden terminar muy mal. Muy mal. Muy bien, Abel, teníamos otra historia que contar, una cortita, ¿no? Así es. Bueno, a ver, hace unos meses ya, bueno, no muchos meses, pero sí algunos meses, entrevisté al actual alcalde de Miraflores, que postulaba por renovación justamente en este último proceso electoral. Y hubieron unas declaraciones que sí llevaron, ¿no es cierto?, cierto ruido, igual ganó. Pero a raíz de un incidente esta semana con el serenazgo de una señora en el Parque Kennedy, que no era del gusto del serenazgo, Abel recordó la entrevista. Y vamos a ver qué le pregunté y qué me contestó. Si tenemos el video, por favor. Pero esta idea de que aquí no puede venir más gente se llama discriminación. No, simplemente tú cambias el objetivo. No es una... Mira, Larcomar recibió 8,5 millones de personas, Rosa María. Claro. 8 millones. Nadie, o sea, no hay un lugar más turístico. Y eso es lo que no te voy a decir del parque, pero un grupo de señoras me convocó y me dice, Carlos, ¿qué vas a hacer con esos señores que vienen de los cerros para... Y le dije, les voy a poner una malla eléctrica y que los electrocute. Pues me dijo, no se puede hacer eso. Eso es lo que no se puede hacer. El pensamiento que tienen ustedes discriminatorio no se puede dar, porque por 5 soles alguien de los cerros que vive en la zona más agreste, en la zona más, digamos, dificultosa de nuestra ciudad, van a poder venir vienen, no van a poder, vienen a disfrutar de Lima
con un lugar maravilloso que es un malecón de 5 kilómetros, con unos parques extraordinarios. Lo que tenemos que hacer es educarlos, que respeten, que no traigan basura, que no hagan la fila en la calle, y eso también implica poner servicios a favor de todas esas personas. Miraflores es el distrito. ¿Qué les puedo decir? Muy bien. Hay que enseñarles a ir al baño. Esas personas, hay un esos y hay un nosotros, ¿no? Se nota claramente. Yo no soy como las personas que me piden que los electrocuten. No, no. Que vengan a disfrutar, pero primero van a pasar por una reeducación. Parece que estas actividades de reeducación es lo que hemos visto en este video que se viralizó, lo difundió Luis Eduardo Cisneros, que estuvo presente. No está completa la situación, hay que decirlo. Aparentemente es una mujer que estaba haciendo comercio ambulatorio en una zona prohibida. Pero lo que está en el video es una conversación entre la señora que está sentada en una banca con su bebé y un sereno que evidentemente no quiere que esté sentada en esa banca. A ver, veamos. Adelante. Lamentablemente, ¿cómo se llama? Ya hemos hablado varias veces con ustedes. Yo estoy descansando y en la casa estoy vendiendo. Pero ya lamentablemente hemos hablado varias veces con ustedes. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo soy ciudadano de Miraflores. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre, señor? Buenas tardes, caballero. Buenas Señora, tardes, ¿cómo por favor, está? sea tan ¿Me amable, puede por decir favor. su nombre, por favor? Buenas tardes, caballero. Ah, no me va a decir su nombre. Yo me identifico. Soy Luis Eduardo Cisneros. Trata de mucho Y gusto, trabajo- caballero. Buenas y tardes. soy Soy fiscalizador, vecino de acá. soy fiscalización y control de la pero Municipalidad de su Lima. nombre, porque usted está acosando a dos personas vulnerables. No, disculpe, con todo Necesito- respeto del mundo. necesito Si su me nombre. deja de grabar, le explico la necesito situación. su nombre, señor. Usted tiene que identificar. No, caballero, discúlpeme. Con el municipio. No, vamos a caballero, identificar. discúlpeme. Ah, no se va a ¿Sabe cuál es? identificar. No, ¿sabe cuál es Se va a el hacer tema? famoso en redes sociales. De repente está pues en la campaña reeducativa, ¿no? Enseñándole a la señora cómo ir al baño. Miraflores tiene problemas en este momento, a pesar de que el alcalde diga que no los tiene. Porque la discriminación es un delito. Y tiene 4 años de pena, por si acaso. Y se discrimina hasta por indumentaria. Se informó en sus redes sociales que sus serenos bilingües ayudan a la población vulnerable extranjera. Y yo luego me pregunto por qué no ayuda en inglés, pero habla quechua, y también la podría ayudar. Pero esta es la situación. Lamentablemente, el triunfo de Renovación Popular ha traído mucho de esto. El LUM sigue cerrado. Hoy día lo La abren, Rosa María. La Municipalidad de Miraflores dice que lo van a abrir, pero ya es responsabilidad del Ministerio de Cultura. Aun cuando el alcalde dice que el LUM le pertenece a Miraflores. Ojo. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado, pero así estamos, pues las cosas Sí, están pues. más complicadas de lo que parece, ¿no? Un La alcalde ministra, además, que prohíbe la protesta en el centro de Lima y no pasa nada, la ha prohibido, porque sí, y ya está. Rosa María, la ministra Leslie Urteaga, la ministra de Cultura, ha anunciado esta mañana que hoy día van a empezar las actividades en el LUM. Ojalá. Van a Sí, pero no reaperturar. nos han explicado si se ha corregido los graves problemas de seguridad que encontraron. Que en 15 días se han corregido los graves problemas de seguridad. Nunca vieron problemas de seguridad. Hay la explicación, sí, que el LUM necesita un muy integral y caro, importante, que tiene que tener el Ministerio de Cultura. Pero esa no fue la razón por la cual lo cerraron en Miraflores. Y no hay ninguna sanción para una municipalidad que cierra un museo, un establecimiento público, de manera arbitraria. Y eso es grave para una sociedad, porque mañana cierran lo que les da la gana. El alcalde ha estado cerrando establecimientos comerciales de manera arbitraria
por prejuicios. Por discriminación. María, tu internet está medio Muy que se extraña. entrecorta. Tu internet está Se nos corta el entrecorta. internet. Sí, sí, sí. Hay que decir, Bueno, Rosa debe ser María. porque yo vivo en Miraflores. Debe ser porque yo vivo en Miraflores. Pero es... Sí, hoy día se está La entrecortando en estos minutos que estamos hablando de Miraflores. viene a gritar a la puerta de mi casa y a la de... Sí, no, está muy bueno, está muy bueno. No, como te decía, sí, se nos ha congelado. Gustavo Gorriti y yo vivimos en Miraflores y hay que ver el despliegue policial organizado por la Municipalidad de Miraflores para protegernos de la turba, ¿no? Cero. Los vecinos pueden dar fea. Cero. Una gritería que vuela todos los decibeles permitidos en la zona. Están absolutamente permitidos los ruidos molestos. Ahí no hay serenazgo. No. Que te crucifiquen. ¿Le gusta jugar a la política? Puede ser alcalde. Qué pena porque eso perjudica a todos los vecinos. ¿No es cierto? Si tuviera más cuidado con el vecindario, no permitiría que turbas vengan a Miraflores. Pero eso sí, si alguien va a protestar al Parque Kennedy, se lo llevan detenido. La misma policía, exactamente igual. La misma policía que dice que la gente puede gritar con un megáfono, no con uno, no, con 5 megáfonos y un parlante durante 1 hora en una calle de Miraflores, es la misma policía que detiene a 2 viejitos que están protestando en el Parque Kennedy contra el gobierno de Dina Boluarte. Ese es nuestro día a día. No les extrañe que el alcalde crea pues, que hay que educar a las personas para ir al baño. ¿No? Parece que lo que hemos visto es un proceso educativo. Y estaban acosando a una mujer que les, no sé, perturba el paisaje. No les gusta la ropa que tiene puesta. No les gusta que esté con su hijito. ¿Qué no les gustará? Así estamos en este momento. Muy bien, Abel, viene un fin de semana largo, porque el lunes es feriado, primero de Así mayo, es es. el día de trabajo, ¿ya? Y después, el 7 de junio, viene otro feriado. ¿Qué tal? En el Congreso han dicho, bueno, nos odian en todo el Perú, ¿qué hacemos para que no nos odien? Regalamos feriados, ya está. Listo, así nos van a querer, ¿no? Van a querer nada. Cada vez que hay un feriado, que al descanso de la gente, sino también un costo. Y yo te aseguro que esa norma no tiene costo-beneficio ni de calidad. Nadie se ha sentado a decir, bueno, qué cosa, ya, la sociedad va a asumir ese costo no lo asumen los congresistas. Y también hay que decir que deberíamos buscar una efeméride donde tengamos algo que celebrar. Así es. La batalla de Arica es una importantísima fecha que habla de heroicidad, de verdad, de héroes, pero de acero, ¿no? De gente que sabía que iba a morir y aceptó su destino. Pero ya tendemos el combate de Angamos como fecha infausta de la guerra con Chile. No sé por qué tenemos que no celebrarlas todas, ¿no? Salvo que el ejército quiera su propia fecha y después vendrá la Fuerza Aérea y después vendrá, bueno, no, pues tenemos que tener un poquito de orden, ¿no? Ya tenemos el 8 de octubre, que es una fiesta importante, ya tenemos el 28 de julio, ya tenemos el 29 de julio, el 1 de mayo, que son los feriados cívicos, y tenemos feriados religiosos, que son 25 de diciembre, 1 de enero, ojo, 1 de enero no es un año nuevo, es la Sagrada Familia, feriado religioso, Semana Santa, ¿no es cierto? Santa Rosa de Lima, que es como si tú dijeras, no puede ser que San Martín de no sea daría, pero no es, ¿no? El 1 de noviembre y el 8 de diciembre la Virgen. No al año. ¿Por qué vamos a tener que tener 13? No sabemos. Un poquito de orden, ¿no? Ahora, aprobar así con entusiasmo a todo el Congreso. Sí, ya, vamos, un feriado.
Este año cae miércoles, ¿ah? O sea que no te da para feriado largo tampoco. Parece que estuviéramos en la colonia. En la colonia había como 40 feriados. Porque ahí sí, cada fiesta religiosa, el Corpus, todo era feriado. Pero ya, pues chicos, o sea, ya tenemos 12 feriados al año. ¿No? Parece que es suficiente. Muy bien, Abel, nos Así es, tenemos que Rosa despedir. María. Disfrutemos el 1 de mayo. Nos reencontramos el 2 de mayo. Así Así que es. hasta el próximo martes no nos vamos a ver. Y ojalá que se resuelva pronto esta crisis humanitaria que tenemos en la frontera. Cada hora, cada Que día alguien, es de verdad claro, muy penoso. claro, y que alguien ponga a clasificar a las personas. Lo primero que necesitas es una clasificación. Ya, ustedes pasen, porque son familia, no pasen, se van a un lugar donde la gente que te dice, señor, estoy muriéndome de hambre, se le da de comer, que es lo mínimo que puedes hacer, vacunas a los niños, en fin, la atención médica inmediata. Y si esas personas quieren ir a Lima, hay que establecer algún tipo de corredor humanitario para que en buses se les lleve a Lima y se les deja a Lima con sus parientes. La gente que no va a pasar porque tiene antecedentes penales, porque está registrado en la Interpol, tiene que ser entregada a la Interpol, si es que están buscados en distintos países del mundo, o tiene que decirse que ustedes se quedan en Chile, porque acá no, y Chile tiene que ocuparse del problema de deportar a esas personas a su país de origen. Tú cuando atrapas delincuentes que no quieres tener, los deportas a su país de origen. Es así de simple. No van a ser tantos, ¿de acuerdo? Entonces eso ya es un avión. Pero en el caso de la mayoría de la gente, clasifícala para que pueda pasar, puedas darle el permiso de trabajo en el Perú y pueda desplazarse al Perú. Eso es lo que hay que hacer. Y trabajar con la Cruz Roja, con ACNUR, para ver si pueden financiar el tránsito de estas personas hacia Lima, etc. En el caso de los haitianos, sí, es bien difícil porque ellos quieren irse a Estados Unidos. En Lima no van a conseguir ese tránsito tan deseado a los Estados Unidos. Eso lo tienen que conseguir en la embajada de Estados Unidos, ya sea en Chile o en el Perú, pero no van a conseguir ir legalmente a Estados Unidos. En fin, eso también puede además, lamentablemente, evidenciar redes de trata de personas, ¿no? Que lamentablemente están ahí también. Muy bien, Abel, nos despedimos. Y Nos reencontramos despedimos, el día Rosa María. El día Esperemos 2. que la policía no adopte los métodos que ha adoptado en Puno, en Ayacucho, en Arequipa, en Apurímac, ¿no? Esperemos. Nos Así vemos es. nuevamente el día martes. Feliz día del trabajo para todos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.